es un placer para mí compartir este tiempo con ustedes. El estudio de esta noche lo vamos a comenzar leyendo rápidamente las escrituras en el libro de Mateo y Lucas. Leamos entonces en Mateo 28, 19, dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Lucas 14, 25 al 27, y el verso 33 dice: Y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y esposa, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el 33 finalmente dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Acompáñenme a orar ahí donde están, por favor. Señor, queremos agradecerte por esta reunión de iglesia. Gracias porque hemos podido congregarnos virtual y presencialmente cada una de estas últimas semanas. Y sobre todo porque has puesto en nosotros la buena voluntad de estar allí para alabarte y conocer más de tu palabra. Señor, estamos atentos a tu voz. Esta noche queremos conocer tu voluntad para nuestras vidas. Señor, y te pedimos que nos edifiques. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos versos que acabamos de leer en el libro de Mateo y el libro de Lucas, hasta cierto punto para mí y para alguno de ustedes, estoy seguro, son difíciles de leer, incluso son difíciles de escuchar. Más en el caso de Lucas. En el caso de Mateo, nosotros encontramos el mandamiento de la gran comisión, ir y hacer discípulos. Pero en Lucas leemos el precio de la gran comisión. En Lucas encontramos el precio de hacer discípulos y más que eso, el precio de ser un discípulo. En esta lectura, Jesús no pide literalmente que nosotros odiemos a nuestros padres. Lo que Jesús está pidiendo es un compromiso que se eleve sobre cualquier otro compromiso. Jesús no busca causar un conflicto entre padres e hijos, entre familia. Al contrario, Jesús pide que nosotros lo amemos con un amor que se eleve sobre cualquier otro amor. ¿Por qué Jesús es radical cuando nos habla del discipulado? ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Cuáles son los requisitos para ser un discípulo o cómo llego a ser ese discípulo que Dios quiere que sea? Vivir como discípulo de Cristo para Dios es más importante aún que nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos o cuando nosotros aprendemos a vivir como discípulos de Cristo, cuando nosotros empezamos a vivir como Dios quiere, nuestras vidas alcanzan su máximo esplendor. Lucas 14, 33 dice: Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nuestros propios intereses deben pasar a segundo plano cuando se trata de vivir como un discípulo, cuando se trata de ser un discípulo. El discipulado es un compromiso que requiere supervisión, requiere cuidado, requiere amor y mucha disciplina. Cabe dejar claro en este punto que cuando nosotros hablamos de discipulado, es un tema completamente a la salvación. La salvación que Cristo nos ofrece es completamente gratis. Jesucristo hizo todo para darnos la salvación. La salvación se trata de lo que Dios hizo por nosotros y no lo que nosotros hacemos para alcanzarlo. Romanos 3:24 dice: Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
Jesús ya lo hizo por nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de discipulado, tenemos que pagar ese precio que Jesús nos deja claros en Lucas 14:33. Por eso hoy vamos a hablar del discipulado y específicamente de las características del discípulo de Cristo, o como quien dice, cómo vive su vida un discípulo de Cristo. Bueno, en términos generales yo quiero decirles que un discípulo de Cristo toma su cruz y sigue al Maestro. Renuncia a todo aquello que se opone al llamamiento que Dios le ha hecho. Permanece firme en la fe y lleva mucho fruto. Ahora hablemos de esas características específicas. Hagamos un acercamiento a nuestra vida y veamos cómo son las características o cómo vive un discípulo de Cristo, gran comisión. Ya aquí en nuestra realidad, un discípulo de Cristo, gran comisión. Bueno, yo quiero decirles que en primer lugar, un discípulo de Cristo, gran comisión, ha recibido a Jesús como su Salvador personal y mantiene una relación íntima con Dios. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, una persona que vive como discípulo de Cristo debe de dar toda su entrega para alcanzar una relación íntima con Dios que se fundamente en la lectura de la palabra y la oración personal. Esos dos elementos son básicos. Cuando nosotros leemos las Escrituras, escuchamos la voz de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos tiempo de oración personal, le pedimos a Dios, le hablamos a Dios de nuestros deseos, le contamos nuestros problemas, abrimos nuestra vida a Él. Entonces, un discípulo de Cristo, gran comisión, en primer lugar, ha recibido a Jesús como su Salvador personal y en segundo lugar, tiene una comunión íntima con Dios. En segundo lugar, es obediente a las enseñanzas de las Escrituras. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer es lo mismo que practicar. En este caso, cuando obedecemos es cuando ejercemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Practicamos la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque nosotros amamos a aquel que nos llamó, porque nosotros amamos a Dios y obedecemos su palabra. En tercer lugar, un discípulo de Cristo, gran comisión, vive una vida de servicio en la iglesia, en el grupo y con su prójimo. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un discípulo debe apasionarse por el servicio. Debe ser diligente, activo, presto, resuelto, laborioso, ágil y solícito frente al llamado de servir. Un discípulo de Cristo, gran comisión, no se le debe rogar para venir a servir. Debe de estar presto, solícito y apasionado. En cuarto lugar, resiste a la tentación y a las presiones de este mundo. Un discípulo de Cristo, gran comisión, resiste a la tentación y a las pasiones de este mundo. En otras palabras, debe mantenerse alejado completamente del mundo y las pasiones mundanas. Santiago 4:4 dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes? Nosotros no podemos aislarnos del mundo, porque en el mundo están las almas perdidas de aquellos que necesitan de Dios, las almas por las cuales murió Cristo. Ahora debemos crear estrategias que nos permitan entrar al mundo
sin contaminarnos del mundo, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no tienen a Cristo. No podemos salirnos del mundo, no podemos irnos a un desierto solos, aislarnos de la realidad, porque entonces no estaríamos siendo discípulos, estaríamos obviando la gran comisión. Tenemos que crear estrategias que nos lleven a las personas que están en el mundo y que necesitan de Cristo. En quinto lugar, un discípulo de Cristo, gran comisión, se multiplica en nuevos discípulos. Un discípulo de gran comisión cumple ese mandato, la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este es el mandato para ser discípulo y también para hacer discípulo. En un momento yo fui discípulo, ahora me toca a mí hacer discípulos. Y todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y ser discípulos de Cristo y llevar la palabra a la práctica en nuestras vidas, tenemos que cumplir y obedecer el mandato de Mateo 28. Número 6. Un discípulo de Cristo, gran comisión, se reúne fielmente en la iglesia. Salmo 133, me gusta mucho este salmo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes? Un discípulo de gran comisión debe tener en alta estima las reuniones de iglesia, sea virtual o sea presencial. En su semana, el tiempo de la reunión no lo debe de ocupar nada ni nadie, y si surge algo inesperado que te impide, que es la excepción, que te impide estar ahí, tienes que comunicárselo a su líder, tienes que comunicárselo a tu diácono o al pastor. Alguien debe saber qué está pasando con nuestra vida para nuestro cuidado. Es necesario que alguien sepa por qué no estamos en una reunión de iglesia. Como discípulos, no podemos permitir que las inasistencias a las reuniones sean una costumbre. Deben ser la excepción de la regla. Si tenemos tres reuniones en la semana, debemos asistir a 4 reuniones. No debería haber una excusa. Fallar a una reunión debe ser lo último que puede pasar. Ya dice Hebreos que no tengamos por costumbre dejar de reunirnos. Sin embargo, tenemos que hacerlo más continuamente ahora que el tiempo se acerca, ahora que los últimos días llegan. En séptimo lugar, un discípulo de Cristo, gran comisión, cuida la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Él cuida la unidad en la familia de Dios. Efesios 4, 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos vosotros. Un discípulo, gran comisión, trabaja en unidad con el cuerpo de Cristo a través de la autoridad delegada de Dios. Juntos, unánimes, en un mismo sentir, a pesar de las diferencias. ¿Sabes? Diferencias siempre van a haber, pero las diferencias no se resuelven huyendo o escapando o dividiendo. Las diferencias se resuelven sobre la mesa, dándole paso al perdón y dejando la diferencia atrás y siguiendo adelante. Cuando haya una diferencia, cuando surja una diferencia, ese es el mejor camino y siempre va a salir victoriosa la unidad cuando tú te sientas y expones
y habla sobre la mesa de aquella diferencia. Pero el discípulo de Cristo, gran comisión, cuida la unidad del cuerpo de Cristo. La octava característica es que un discípulo de Cristo, gran comisión, cuida de su testimonio intencionalmente. Cuida su testimonio intencionalmente. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del evangelio. ¿Sabes? El discipulado también, al mismo tiempo, es un llamado a vivir apartado para Dios. Nosotros no podemos pretender ser discípulos de Cristo y a la vez llevar una vida mundana. Al contrario, tenemos que ser de una sola misma cara. Así como yo hablo en mi casa, también así yo hablo en la iglesia. Así como yo escribo en los chats de mis amigos o de los conocidos, así también escribo en los chats de la iglesia. No puedo tener dos caras. No puedo jugar dos balones. Así como me comporto en privado, me debo de comportar en público. El discipulado es un llamado a vivir como discípulo. Tiene que ver con la pureza, con la integridad. Pablo le decía a Timoteo: sé ejemplo en espíritu, amor, fe y pureza. Así que si te comprometes a ser discípulo, también te comprometes a comportarte como es digno del evangelio. Te comprometes a cuidar tu testimonio intencionalmente. El punto número 9 dice que un discípulo de Cristo, gran comisión, participa con sus recursos fielmente en la obra de Dios, es decir, con sus finanzas, es decir, con su billetera, con sus diezmos, con sus ofrendas. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Un discípulo vive atesorando eso, exactamente eso, la obra de Dios. Cuando nosotros atesoramos la obra de Dios, ese sentimiento, esa convicción, nos lleva a participar alegremente con nuestros recursos de la obra de Dios. Nos lleva a participar alegremente con nuestro dinero de la obra de Dios. Vivir como discípulo requiere una decisión tan radical como el mismo llamamiento. No podemos, ¿sabes? Es una vida práctica. No podemos asumir que el discipulado es hacer 10 lecciones de un libro o aprenderse X número de versículos. Está bien, eso es importante. Nosotros aprendemos, nos entrenamos, aprendemos de Dios a través de una lección, aprendemos a través de una lección cómo es el carácter de Dios, aprendemos a través de la Biblia, memorizamos versículos. Eso está bien, pero el discipulado es una vida en acción. Cuando tú traes ese conocimiento y lo llevas a la práctica en tu vida, el discipulado se traduce en fidelidad. Quiero decir algo para aquellos que decidimos vivir como discípulos, aquellos que un día levantamos nuestra mano y dijimos que sí queremos ser discípulos de Cristo. Quizá hasta hoy has estado viviendo tu vida de discípulo a medias, quizá un poco descuidado, quizá un poco de pereza. Tal vez tu discipulado ha descendido, tu vida de discípulo ha venido enfriándose por causa de la pandemia, por causa del distanciamiento, por cualquier tipo de factor que haya influido para que tu vida como discípulo haya bajado su nivel. O quizá sea tu caso el otro, que estás viviendo al 100% y a pesar de todo lo que hemos vivido, tu vida como discípulo de Cristo, gran comisión, no ha bajado de nivel, al contrario, tú sientes que ha aumentado. Cualquiera sea tu caso, yo quisiera decirte que
Si no habías expuesto tu vida como discípulo a un espejo tan claro como el de Lucas 14:26, este es el momento para que te veas en ese espejo y hagas lo que tengas que hacer para corregir tu vida. Que te veas en el espejo de Lucas 14:26 y cambies lo que tengas que cambiar para restaurar tu vida de discípulo, y si la tenías a un 50%, entonces puedas subir tu vida como discípulo de Cristo a un 100%, aún más del 100%. Sabes, Dios nos capacita para que nosotros tengamos vidas como discípulos exitosos. Dios nos demanda una vida como discípulos, pero también nos da la fuerza a través de su Espíritu Santo para que nosotros la vivamos exitosamente. Ahora, aquellos que aún no viven como discípulos y lo están considerando, lo están pensando, yo quiero decirte que vivir tu vida como discípulo de Cristo, gran comisión, es la segunda decisión más importante que puedes tomar. ¿Sabes? Porque traes su palabra y traes sus principios a practicarlos en tu vida, y cuando tú y yo comenzamos, cuando tú comienzas y aprendes a vivir como Dios quiere, tu vida alcanza su máxima expresión. Nosotros necesitamos ser discípulos de Cristo. Nosotros necesitamos ser entrenados por su palabra. Jesús en el capítulo 14 de Lucas hace un llamado al discipulado espiritual que nosotros necesitamos, al discipulado espiritual que tú necesitas. Nos hace un llamado a vivir como discípulos y también nos capacita para hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo como Salvador personal. Romanos 3:23 dice que somos pecadores, que todos somos pecadores y que el pecado nos destituye. Pero Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos regresa. El pecado nos destituye y la gracia de Dios nos regresa a la posición que Dios quiere que tengamos. Nos restablece a una relación con su amado Hijo. Y a través de su muerte nosotros tenemos vida eterna. Ese es el plan de Dios para salvarte, para salvarme. Jesucristo muriendo en la cruz para rescatarnos del pecado. Si estás viendo este material, o si lo estás escuchando porque no lo viste y lo recibiste en un audio, yo quiero decirte que es el momento para que tú recibas la salvación de Cristo. Si lo estás escuchando, yo quiero decirte que Jesús te ofrece perdón de pecados y te da vida eterna. ¿Qué vas a decidir? Él está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a decidir? ¿Abrir la puerta de tu corazón o la vas a cerrar? Si decides abrirla, yo quiero hacer una oración de fe para que tú recibas la salvación de Cristo. Y quiero pedirte que mis palabras las lleves a tu boca y hagas esta oración de fe conmigo. Acompáñame a orar, por favor. Si quieres tomar la decisión de recibir a Jesús, por favor repite después de mí. Señor Jesús, entiendo que soy pecador, que te he fallado y quiero que me perdones. Gracias porque moriste en una cruz para darme vida eterna, para perdonar mis pecados y rescatarme a la salvación. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias porque me salvaste. Ven a mi vida y transfórmala. En el nombre de Jesús. Amén.
Si recibiste a Jesús a través de esta oración, ya diste el primer paso para ser un discípulo de Cristo. Así que yo quiero animarte profundamente a que busques leer las Escrituras, tener tiempo de oración con Dios y desarrollar una relación íntima con Él, para que comiences a vivir como un discípulo de Cristo. Hemos hablado mucho de las características de un discípulo de Cristo y le hemos puesto un nombre más, un discípulo de Cristo, gran comisión. Hablábamos de que tiene un discípulo de Cristo, gran comisión, tiene una relación íntima con Dios, es obediente a las Escrituras, vive una vida de servicio, resiste a la tentación, se multiplica, se reúne fielmente, cuida su testimonio intencionalmente, cuida la unidad de la iglesia y participa con sus recursos de la obra de Dios. Ahora hay un versículo que me gusta mucho para aquellos que decidimos vivir como discípulos. Está en Mateo 19, 28 al 29. Sabes, en esa ocasión Pedro le dice a Jesús, Pedro era ese discípulo extrovertido, colérico, sanguíneo, le dice a Jesús, Señor, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo. Y le pregunta, ¿qué tendremos a cambio? Y Jesús le contesta en el verso 28, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y el 29 es para ti y para mí. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. ¿Sabes? Dios hoy te hace un llamado a vivir como discípulo, a vivir como discípulo fiel a Él. Si te decides por el discipulado, el Señor es quien te capacita y te fortalece para vivirlo. Dios es fiel. Él promete una recompensa para aquellos que dejen todo a causa de su nombre. Y puedes estar seguro que además de eso, aquí en la tierra, Él te capacita y te fortalece para que vivas como un discípulo fiel de Cristo. El discípulo de Cristo debe ser fiel en todo su sentido. Yo quiero animarte a que desarrolles una relación con Dios, a que busques intimidad con Él, que leas la palabra, que tengas tiempo de oración personal. Eso va a ser una gran diferencia en tu vida para fortalecerte y seguir adelante en esta carrera donde Dios nos ha puesto. Acompáñame a orar. Señor, queremos agradecerte por tu fidelidad, Señor, por tus promesas. Gracias por tu Espíritu Santo, que es un espíritu de poder y dominio propio, Señor. Un espíritu que nos fortalece para vencer. Tú dices que tú eres más fuerte que aquel que está en el mundo. Señor, tú ya venciste y nosotros seguimos al vencedor. Señor, tú resucitaste de la muerte para darnos vida eterna. Señor, tú dices que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por tu fortaleza, Señor. Quiero pedirte que nos des la voluntad, la fuerza, nos des la fortaleza, Señor, para vivir vidas de discipulado, que seamos discípulos fieles, comprometidos contigo, Señor, a pesar de la diferencia, a pesar de las circunstancias. Señor, queremos ser una iglesia de discípulos fieles. Reconocemos, Señor, que flaqueamos, reconocemos que algunas veces somos débiles y caemos, Señor, pero hoy te pedimos que nos levantes, nos restaures y nos des fuerza para seguir adelante una vez más, no en nuestras fuerzas, Señor, sino en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Dios. Te oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén
y amén.